Muchos opositores se preguntan cómo destacar, ¿verdad? Totalmente. Entre tantos aspirantes hay que buscar la manera de diferenciarse. Y una herramienta muy poderosa para eso son las citas de autores. Ujú. Las famosas citas. Siempre me ha intrigado eso. ¿Cómo usarlas bien? Porque no se trata solo de soltar nombres como quien no quiera la cosa. No. No, no, para nada. Es como si invitáramos a grandes pedagogos y psicólogos a nuestra exposición, Me gusta esa idea. que nos ayuden a construir un discurso sólido y convincente. Imagina, por ejemplo, que estás hablando del desarrollo del lenguaje en los niños Ajá. y en un momento dado dices, como afirmaba Vygotsky, el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento. Entiendo. No solo estamos demostrando que conocemos a Vygotsky, Exacto. sino que también usamos sus ideas para reforzar nuestra propia argumentación. Precisamente, es como decirle al tribunal, mira, no solo me he aprendido el temario, sino que también he reflexionado sobre él y lo he conectado con las ideas de los grandes referentes de la educación. Claro, claro. Me está quedando claro por qué es importante citar. Pero, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo elegimos las citas adecuadas? Y luego, ¿cómo las integramos en nuestro discurso de forma natural? Buena pregunta. Lo primero, no se trata de memorizar frases al azar. Ya, Para que una cita sea realmente efectiva, debe cumplir 3 requisitos. a ver. Ser relevante para el tema que estamos tratando, aportar valor a nuestra exposición. Y sobre todo, y esto es fundamental, Dime. que la entendamos y la hayamos interiorizado. Es decir, que no podemos soltar una frase de Piaget como si fuera un trabalenguas. Efectivamente. Tenemos que ser capaces de explicar por qué hemos elegido esa cita, qué significa en el contexto de nuestro tema y cómo se relaciona con lo que estamos explicando. Ya veo, ya veo. No se trata de hacer un copia y pega de frases célebres, sino de tejer un diálogo con los autores. Eso. Mostrar que conocemos su obra y que sabemos utilizarla para construir nuestro propio discurso. Exacto. Y para eso es fundamental leer, investigar, reflexionar y sobre todo conectar esas ideas con nuestra propia experiencia en el aula. Hablando de experiencia en el aula, ¿qué pasa si todavía no tenemos mucha? Muchos opositores son estudiantes o recién licenciados. ¿Cómo pueden usar las citas de autores de forma convincente si todavía no han tenido la oportunidad de poner en práctica esas teorías? Es una pregunta muy válida. Es cierto que la experiencia da seguridad, pero la falta de ella se puede compensar con otras habilidades. Por ejemplo. Imaginemos que un opositor sin mucha experiencia está hablando de la importancia del juego en el desarrollo infantil. Podría decir algo como, aunque todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con niños en un aula, autores como Piaget o Brunner me han ayudado a comprender la importancia del juego para el desarrollo cognitivo, social y emocional. Es decir, que aunque no tenga experiencia práctica, puede demostrar que ha estudiado a fondo el tema Exacto. y que tiene una base teórica sólida. Para eso, las citas pueden ser un gran aliado, porque no solo demuestran conocimiento, Además demuestran. también pasión por la educación. Me gusta eso. Pasión. Al final, las oposiciones no son solo un examen, Claro. sino una oportunidad para demostrar que amamos la educación, Sí, sí. que estamos deseando compartir esa pasión con nuestros futuros alumnos. Totalmente de acuerdo. Y las citas, bien utilizadas, pueden ser un reflejo de esa pasión, ese compromiso, Exacto. de esas ganas de aprender y de mejorar cada día. Sin duda. Y hablando de bien utilizadas, ¿hay algún momento en el que sea especialmente importante usar las citas? ¿Te refieres a si es mejor al principio, al final? Sí, durante el desarrollo del tema. Buena pregunta. La verdad es que las citas pueden ser un recurso muy potente en cualquier momento de la exposición. Por ejemplo, imagina que empiezas tu tema con una frase inspiradora de María Montessori sobre la importancia de la educación en la primera infancia. Es una forma fantástica de captar la atención del tribunal desde el primer momento, como si les dijéramos, prestad atención porque esto va a ser realmente interesante. Claro, un buen comienzo es fundamental para generar una primera impresión positiva. Exacto. Y durante el desarrollo del tema, las citas te pueden servir para reforzar tus argumentos, para ilustrar un concepto complejo o para dar más peso a tus propias ideas. Por ejemplo, si estás hablando de la importancia del juego simbólico, puedes citar a Piaget para explicar cómo esta actividad contribuye al desarrollo cognitivo del niño. Es como si estuviéramos tejiendo una red de conocimiento, conectando nuestras propias ideas con las de los grandes maestros de la educación. Y en el supuesto práctico, también es recomendable usar citas. Por supuesto.
En el supuesto práctico, las citas te pueden ayudar a conectar emocionalmente con el tribunal, a demostrar tu sensibilidad hacia las necesidades de los niños y a proponer soluciones innovadoras y bien fundamentadas. Por ejemplo, imagina que te presentan un caso de un niño con dificultades para integrarse en el grupo. Un caso que, por desgracia, se da con bastante frecuencia en las aulas de hoy en día. Efectivamente. En este caso, podría citar a Carl Rogers para defender la importancia de crear un ambiente de aprendizaje empático y respetuoso, donde cada niño se sienta valorado y aceptado. Es decir, que no solo estamos dando una solución teórica, sino que también estamos demostrando que tenemos en cuenta las emociones y las necesidades de los niños. Exacto. Y eso es algo que el tribunal valorará muy positivamente. Al final, lo que buscamos es transmitir nuestra pasión por la educación infantil, nuestra capacidad para conectar con los niños y nuestras ganas de aprender y de seguir creciendo como profesionales. Y las citas, bien utilizadas, pueden ser una herramienta muy poderosa para conseguirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero antes de pasar al siguiente punto, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Recordáis alguna cita que os haya inspirado especialmente en vuestra formación como docentes? Es una buena pregunta para reflexionar, porque al final las citas más efectivas son aquellas que conectan con nosotros a nivel personal, las que nos hacen vibrar y nos motivan a seguir aprendiendo. Exacto. No se trata de memorizar frases vacías, sino de encontrar aquellas que nos hablan al corazón y nos ayudan a construir nuestra propia visión de la educación. Y hablando de visión de la educación, me gustaría hacer hincapié en un aspecto que hemos mencionado antes, la importancia de la experiencia. Es cierto que no todos los opositores tienen la misma experiencia, pero todos tienen algo que aportar. Claro. Cada uno tiene su propio recorrido, sus propias vivencias, sus propias inquietudes, y todo eso puede enriquecer el discurso. Sin duda. Imaginemos que una opositora está hablando de la importancia de la creatividad en la educación infantil. Puede que no tenga mucha experiencia en un aula, pero tal vez haya participado en talleres de arte, haya trabajado como monitora de tiempo libre, o simplemente sea una persona con una gran imaginación y pasión por las artes. Es decir, que la experiencia no se limita al ámbito académico. Cualquier experiencia vital que nos haya hecho crecer como personas y como futuros docentes puede ser valiosa. Exacto. Y esa experiencia, combinada con un buen conocimiento teórico y la capacidad de conectar con las ideas de los grandes autores, puede dar lugar a un discurso realmente memorable. Un discurso que no solo convenza al tribunal, sino que también nos ayude a crecer como profesionales y a conectar con nuestra verdadera vocación. Totalmente de acuerdo. Al final, las oposiciones son una prueba de fuego, pero también una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra propia visión de la educación y para compartirla con el mundo. Y para terminar esta parte de la inmersión, me gustaría recordar a nuestros oyentes que las citas no son un fin en sí mismas, sino un medio para expresar nuestras propias ideas de forma más clara, más contundente y sobre todo más personal. Así es. Se trata de utilizar las palabras de otros para dar voz a nuestra propia voz, para construir un discurso auténtico que refleje nuestra pasión por la educación y nuestro compromiso con los niños. Y con esta reflexión vamos a hacer una breve pausa para que nuestros oyentes puedan asimilar toda la información que hemos compartido. Enseguida volvemos con la última parte de la inmersión, donde pondremos en práctica todo lo aprendido con ejemplos concretos de cómo usar las citas en las oposiciones educación infantil. Seguro que sí. Y ahora, para terminar de pulir nuestra técnica con las citas, vamos a poner algunos ejemplos en contexto. Imaginemos que estamos desarrollando un tema sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil. Un tema fundamental en educación infantil, sin duda. ¿Por dónde podremos empezar? Podríamos empezar con una frase de Piaget que diga algo así como: el juego es el trabajo del niño. Me gusta. Con esta cita, no solo presentamos el tema de forma atractiva, Ya. sino que también demostramos que conocemos a uno de los autores más relevantes en este ámbito. Es como si dijéramos, atención tribunal, sé de lo que hablo. Exactamente. Y a continuación, podríamos explicar con nuestras propias palabras por qué el juego es tan importante para los niños, apoyándonos en las ideas de otros autores como Vygotsky o Brunner. Y no solo eso, también podríamos utilizar ejemplos concretos de nuestra experiencia, ¿no? Para que el tribunal vea que sabemos llevar la teoría a la práctica. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo hemos utilizado el juego simbólico para fomentar la creatividad y la expresión emocional de los niños. Genial. O cómo hemos diseñado un rincón de juegos que estimule la psicomotricidad y el desarrollo del lenguaje. Sería fantástico poder mostrar al tribunal cómo esas teorías que hemos estudiado cobran vida en el aula. Sin duda. Y para terminar, os animo a que no tengáis miedo de ser vosotros mismos. Utilizar las citas de los autores que os inspiren, de aquellos que realmente hayáis comprendido y con los que sintáis una conexión especial. Es decir,
que no se trata de imitar a nadie, No, sino de encontrar nuestra propia voz y de transmitirla con pasión y convicción. exacto. Al final, lo que el tribunal quiere ver son personas auténticas, con vocación por la enseñanza y con ganas de aprender y de mejorar cada día. Totalmente de acuerdo. Creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el arte de citar autores. Así es. Espero que os haya resultado útil y que os sintáis más preparados para afrontar las oposiciones. Estoy seguro de que sí. Recordad, la clave está en la preparación, la constancia y sobre todo en la pasión por la educación. Mucha suerte a todos. Y no olvidéis que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos. Seguro que sí. Y ahora, para terminar de pulir nuestra técnica con las citas, vamos a poner algunos ejemplos en contexto. Imaginemos que estamos desarrollando un tema sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil. Un tema fundamental en educación infantil, sin duda. ¿Por dónde podríamos empezar? Pues mira, podríamos empezar con una frase de Piaget que diga algo así como, el juego es el trabajo del niño. Me gusta. Con esta cita no solo presentamos el tema de forma atractiva, sino que también demostramos que conocemos a uno de los autores más relevantes en este ámbito. Es como si dijéramos, atención tribunal, sé de lo que hablo. Exactamente. Y a continuación podríamos explicar con nuestras propias palabras por qué el juego es tan importante para los niños, apoyándonos, claro está, en las ideas de otros autores como Vygotsky o Brunner. Y no solo eso. También podríamos utilizar ejemplos concretos de nuestra experiencia, ¿verdad? Para que el tribunal vea que sabemos llevar la teoría a la práctica. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo hemos utilizado el juego simbólico para fomentar la creatividad y la expresión emocional de los niños. Genial. O cómo hemos diseñado un rincón de juegos que estimule la psicomotricidad y el desarrollo del lenguaje. Sería fantástico poder mostrar al tribunal cómo esas teorías que hemos estudiado cobran vida en el aula. Sin duda. Y ya para terminar, me gustaría animaros a que no tengáis miedo a ser vosotros mismos. Utilizad las citas de los autores que os inspiren, de aquellos que realmente hayáis comprendido y con los que sintáis una conexión especial. Es decir, que no se trata de imitar a nadie, ¿No? sino de encontrar nuestra propia voz y de transmitirla con pasión y convicción. Exacto. Al final, lo que el tribunal quiere ver son personas auténticas, personas con vocación por la enseñanza y con ganas de aprender y de mejorar cada día. Totalmente de acuerdo. Pues nada, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el arte de citar autores. Espero que os haya resultado útil y que os sintáis más preparados para afrontar las oposiciones. Estoy seguro de que sí. Recordad, la clave está en la preparación, la constancia y sobre todo en la pasión por la educación. Mucha suerte a todos en vuestras oposiciones. Y no olvidéis que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos.